Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos todos los secretos y las polémicas que hacen arder la televisión. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los platós de televisión, un tema que ha dividido a la audiencia y que ha generado un debate apasionado. Serkan y Ozge, pareja ideal o una crisis secreta. Si eres seguidor de estas dos personalidades, probablemente ya estés al tanto de todo el revuelo. Serkan y Ozge, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, que derrochaba amor y complicidad en cada aparición pública, ahora se encuentra en el centro de especulaciones que apuntan a que su idílica relación podría estar atravesando, nada más y nada menos, que una crisis secreta. Y aquí en este canal, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a analizar los indicios, las pistas sutiles, las declaraciones ambiguas y por supuesto, la opinión de aquellos que de cerca siguen sus pasos. ¿Será todo fruto de la imaginación de los fans o hay algo de verdad en estos rumores que hacen arder el debate? Pero antes de sumergirnos de lleno en este huracán de especulaciones, quiero haceros una invitación muy especial. Si aún no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí te aseguramos contenido fresco y apasionante cada semana, análisis profundos de vuestros realities favoritos y, como no, la verdad detrás de los rumores más sonados. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. Serkan y Ozge. Por un lado, tenemos esa imagen de pareja perfecta. Se conocieron Desde el principio, su química era innegable. En las redes sociales, sus publicaciones conjuntas transmitían una felicidad contagiosa. Compartían momentos de su día a día, viajes románticos, gestos de cariño que hacían suspirar a sus seguidores. Parecían tenerlo todo: éxito profesional, una conexión profunda y sobre todo, un amor que parecía inquebrantable. De hecho, muchos los veían como la pareja del año, el ejemplo a seguir, la pareja ideal, que todos quisiéramos ser o tener. Pero como bien sabemos, la realidad rara vez es tan sencilla como parece. Y es precisamente ahí donde entran las dudas y las sospechas. En las últimas semanas, hemos notado ciertos cambios. Pequeños detalles que para el ojo atento, no han pasado desapercibidos. Por ejemplo, esa ausencia de publicaciones conjuntas recientes. Si antes sus feeds eran un carrusel de fotos y vídeos juntos, ahora parece que cada uno va por su lado. ¿Han decidido ser más privados? ¿O es una señal de que algo no va bien? Además, las apariciones públicas también han cambiado. Si antes se sentaban juntos en eventos, ahora es común verlos por separado. Y cuando coinciden, la interacción parece distante. ¿Son solo nerviosismo ante la atención mediática? ¿O es que realmente hay una frialdad que antes no existía? En las entrevistas, cuando se les pregunta por su relación, las respuestas se han vuelto más genéricas, más cautelosas. Ya no hay esa efusividad de antes, ese brillo en los ojos al hablar del otro. Y aquí es donde entra el secreta crisis. El término no es casual. Porque si hay una crisis, parece que están haciendo todo lo posible por ocultarla. Se rumorea que están intentando salvar la relación a puerta cerrada, lejos de los focos. Que están acudiendo a terapia de pareja, que están intentando reencontrar esa chispa que los unió. Pero la presión mediática y la constante exposición pueden ser devastadoras para cualquier relación, y más si se está intentando superar una etapa difícil. Hemos consultado diversas fuentes, hemos analizado declaraciones de personas cercanas y todas coinciden en que la situación no es la que solía ser. Hay tensión, hay distanciamiento, hay un esfuerzo por mantener las apariencias. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrán sostener esta fachada? Otro punto interesante a analizar es cómo la opinión pública reacciona a todo esto. Por un lado, están los que defienden a la pareja a capa y espada, que niegan cualquier tipo de problema y tachan de malintencionados a quienes difunden rumores. Para ellos, Serkan y Ozge son una pareja sólida y estas especulaciones son solo envidias o maledicencias. Y sinceramente entendemos esa postura. Nadie quiere ver una historia de amor tan prometedora desmoronarse. Pero por otro lado, están los que creen firmemente que algo está pasando. Los que han seguido su trayectoria de cerca, los que han leído entre líneas y han captado las señales de alerta. Estos seguidores son los que más activamente debaten en redes sociales, los que analizan cada foto, cada comentario, buscando la prueba definitiva.
Y es precisamente esa división de opiniones lo que hace que el debate arda. Podríamos pensar que quizás solo están pasando por una mala racha, algo normal en cualquier pareja. Las relaciones no son perfectas y es natural tener altibajos. Lo que preocupa es la aparente intención de ocultarlo. ¿Por qué el secretismo? ¿Temen perder el apoyo de sus fans? ¿Les preocupa el impacto en sus carreras? ¿O simplemente están intentando proteger su intimidad en un momento vulnerable? Hemos visto casos similares en el pasado. Parejas que mantenían una imagen pública impecable mientras en privado la tormenta arreciaba. Y al final, la verdad siempre sale a la luz. ¿Será este el caso de Serkan y Özge? Analizando las publicaciones recientes, notamos la ausencia de ciertos elementos que antes eran habituales. Por ejemplo, las dedicatorias públicas, los mensajes de amor explícitos. Ahora, si publican algo juntos, suele ser más un agradecimiento genérico por el apoyo, o una mención a un proyecto profesional en común. Se ha perdido esa chispa, esa espontaneidad que los caracterizaba. Además, en algunos eventos a los que han asistido juntos, los fotógrafos han captado momentos de incomodidad. Miradas esquivas, poca interacción física, una distancia que resulta extraña para una pareja que antes no se separaba. Son detalles, sí, pero son detalles que sumados construyen un patrón. ¿Y qué hay de los rumores de terceros? Como en toda crisis, siempre surgen especulaciones sobre si hay otras personas involucradas. Si bien hasta ahora no hay pruebas contundentes de ello, es un fantasma que siempre planea sobre las relaciones públicas en crisis. La presión, la distancia, la insatisfacción, todo esto puede abrir puertas a nuevas tentaciones. Lo más complicado de esta situación es la falta de confirmación oficial. Ni Serkan ni Özge han hablado abiertamente sobre su relación en las últimas semanas. Sus representantes, cuando se les ha preguntado, suelen responder con evasivas o con mensajes genéricos de que están bien, o centrados en sus proyectos. Esta falta de transparencia alimenta aún más las especulaciones y el debate. ¿Podríamos estar ante una estrategia de marketing? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás esta crisis sea una forma de mantener el interés mediático, de generar expectación, para luego anunciar una reconciliación espectacular o, quién sabe, un nuevo proyecto juntos. No es la primera vez que vemos algo así. La línea entre la realidad y la ficción en el universo de los famosos a veces se vuelve muy borrosa. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que sea genuina. Que estén atravesando un momento difícil en su relación, que estén luchando por salvarla y que para ello necesiten un espacio de privacidad. En ese caso, sería injusto seguir especulando y presionando. Lo que está claro es que Serkan y Özge han generado un debate apasionado. Hay quienes les desean lo mejor, quienes esperan que superen esta etapa y vuelvan a ser la pareja feliz que conocimos. Otros son más escépticos y creen que la relación ya está sentenciada. Y un tercer grupo que prefiere mantenerse al margen y esperar a que ellos mismos hablen. Personalmente creo que es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay dos personas con sentimientos, con vidas privadas. Si están pasando por un momento difícil, lo menos que podemos hacer es darles el espacio que necesiten. Aunque, por supuesto, como seguidores, es natural que nos interesemos por su historia. En resumen, la situación de Serkan y Özge es un enigma. Tenemos una imagen pública de pareja ideal, construida a base de sonrisas y complicidad, que contrasta con una creciente ausencia de interacciones públicas, cambios en sus aparatos y un silencio mediático que grita especulaciones. ¿Están realmente en una crisis secreta, luchando por salvar su relación lejos de los focos? ¿O es todo parte de una estrategia para mantener el interés? El debate está abierto y sinceramente no tenemos la respuesta definitiva. Ha sido un placer desgranar este tema tan candente con todos ustedes. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la situación de Serkan y Özge. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son Serkan y Özge la pareja ideal que proyectan o están atravesando una crisis secreta? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayendo análisis como este, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún detalle. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.